Hola a todos y a todos. Estoy con Amalia García, una de las mujeres más emblemáticas de la política Gracias. mexicana. Amalia ha sido prácticamente todo. Ha sido diputada, senadora, gobernadora de Zacatecas, su estado natal, y dicho sea de paso, la primer mujer gobernadora proveniente de la izquierda mexicana. Sé que muchas y muchos conocen a Amalia, pero hay algunas facetas de Amalia que quizá no conozcan y de eso se trata esta charla el día de hoy. Muchas gracias, Al Amalia. contrario, encantada. La primera pregunta que te haría es, ¿qué causa social o derecho que defendiste en tu juventud sigue siendo irrenunciable hoy en día? Es que no es una sola. Era democracia y era justicia. Y eso explica en buena medida a la izquierda, porque cuando hablas de democracia estás hablando de que nadie sea excluida ni excluido. Cuando hablas de justicia es que la desigualdad no esté presente. Esas fueron las dos grandes causas. Y yo agregaría una más con la de la democracia, la de la libertad, en un ambiente muy opresivo, porque era el partido de Estado o partido oficial el que controlaba absolutamente todo. Era irrespirable. Entonces queríamos democracia, libertad, pero con justicia. Oye, esa es como la parte inspiradora, positiva, pero si te preguntara, ¿qué es lo que más te ha decepcionado de la política? ¿Qué me contestarías? Ay, bueno, cuando hay muchas formas de definir a la política, pero cuando alguien considera que la política es para beneficio personal, entonces eso me resulta insoportable. ¿Qué es lo que más orgullo te da a ti, y se vale ser egocéntrico, de tu trayectoria política, que es, por cierto, amplísima? El no darme por vencida, el estar insistiendo, abriendo caminos, sabiendo que era difícil, diciendo es que esto vale la pena. Oye, y a estas alturas, ¿cuál dirías que es tu inspiración para seguir en el servicio público? Pues son muchas, pero soy abuela, además de feminista, activa políticamente, y entonces me preocupa enormemente el futuro de las infancias de ahora, pero lo veo con mis pequeñitos, con mi nieta y mi nieto, y me duele pensar en que no les vamos a dejar un México ni un mundo como el que se merecen, con derechos, con libertad, con alegría. Entonces eso me duele mucho. Oye, volviendo un poquito a tu trayectoria, ¿qué consejo o advertencia te hubiera gustado recibir en tus inicios de la política y que no recibiste? Y que a lo mejor hoy podría ser un buen consejo para todas aquellas que son muchísimas para quien eres una inspiración en la política. Es una pregunta difícil. ¿Qué consejo y qué advertencia en la política? Bueno, a veces uno participa y sobre todo más joven, pero sigo haciéndolo con mucha ilusión y mucha esperanza en la gente. Y a veces te decepciona porque tal vez no tienen las condiciones para seguir en la batalla o porque hay otros intereses que están presentes. Y entonces advertirme que confiara mucho en la gente, pero que si algo fallaba, no me decepcionara ni me pusiera triste, sino que siguiera y entendiera también la condición humana y las razones de cada quien. Oye, y justo hablando de estados de ánimo, ¿qué cosa pone feliz a Amalia García? Pues muchas cosas, pero feliz la música. Por oír la música, leer un buen libro, esas cosas me hacen feliz. Y también cuando algo que vale la pena sale adelante. A ver, justo en eso, ¿qué lectura recomendarías? ¿Cuál es tu libro favorito? Creo que es la pregunta correcta. Tengo mucho, según el tiempo, según el No, momento. no se vale. Me tienes que decir tres. Bueno, te voy a decir entre esos uno. Okay. Uno de Marguerite Yourcenar, Las Memorias de Adriano. Me parece un libro formidable. Además, una escritora investigadora, culta, brillante, inteligente, y cómo recrea la vida del emperador Adriano. Pero además se trataba de un estadista. Entonces, reflejar la vida de ese estadista poniéndose en sus zapatos es algo impresionante, impresionante. Y luego acabo de leer un libro, en realidad es un ladrillo, de una autora afrodescendiente norteamericana, Chimamanda Adichie, que es en realidad la historia de tres mujeres, está entrelazado. Y me recuerda mucho
el estilo de Lawrence Durrell, que escribió el Quinteto de Alejandría, y luego el Cuarteto de Alejandría, el Quinteto de Aviñón, pero cuando escriben así, están hablando de personajes que se conocen, que son amigas, amigos, que viven la misma etapa, pero cada quien tiene una vivencia distinta, incluso del mismo acontecimiento, cada quien lo vive diferente, tiene una lectura distinta, y entonces es interesante ver que lo que uno cree que es verdad puede ser que para el otro sea distinto. Entonces, ese tipo de lecturas me emocionan, pero me ha gustado mucho la literatura, siempre la lectura mexicana. Bueno, además porque cuando uno conoce a los personajes, conocí a Carlos Fuentes y me emocionaba. La muerte de Artemio Cruz sigue siendo uno de mis libros favoritos. Y hablando de política, pues La silla del águila, que el personaje que fue presidente y que empieza a hablar de sus memorias dice, es que sentarse en la silla del águila es como subirse a la montaña rusa, arranca, no para aunque te quieras bajar y cuando termina te avienta. Bueno, pero va relatando. Una novela que sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Oye, y ya hablabas de la música, que la música te pone de buen humor. ¿Qué música es la que te pone de buen humor? Dime 3 melodías, canciones. Bueno, en realidad, por ejemplo, me gusta mucho el jazz, me gusta el blues. Cuando estoy tranquila leyendo, entonces me gusta, pero si voy a estar más en otro plan, me gusta Plan Joaquín bohemio. Sabina, en plan bohemio, Joaquín Sabina, Noche de Bodas, por ejemplo, por todo lo que dice. Y bueno, el bolero mexicano me encanta. Mi familia es una familia en la que casi todos mis primos y hermanos tocan la guitarra. Entonces, cuando nos reunimos en Zacatecas, las reuniones son para cantar. Entonces, alguien agarra la guitarra y empieza a cantar y todos empezamos a cantar. ¿Y tú cantas? ¿Te gusta cantar? Yo canto muy mal, pero canto ahí pero en la bola, ahí en la bola. Oye, Amalia, ¿qué película podrías ver 100 veces? Ay, bueno, yo era muy cinéfila, muy cinéfila. Después, pues las actividades políticas lo arrastran a uno a otros lados. Hay distintas películas, depende del momento, pero recientemente, estando en Zacatecas, yo les relataba Cinema Paradiso, un poco por la nostalgia de aquel niño que vivía en una ciudad italiana, en un pueblo en realidad maravilloso. Iba al cine, el cura tapaba las escenas donde había un beso, ¿verdad? Con el sombrero, pero a él le emocionaba, se va de esa población, se hace un gran cineasta y cuando regresa a este pueblo maravilloso, pues todo era un gran estacionamiento, ya se había perdido el alma de ese lugar. Entonces, depende del momento o de lo que voy a relatar, pero soy una cinéfila, me iba siempre que había un festival de cine, a todos los festivales que podía. Se me enchina la piel porque también es mi película favorita, Cinema Paradiso. Oye, 3 preguntas más, quizá un tanto extrañas. Bueno, la primera no. Personaje, hombre o mujer, de inspiración político o política. Siempre tengo quien me inspira, pero yo creo que si hablamos de personajes que a uno le inspiren, en el caso de las mujeres, no hablaría solo de una política. Yo diría que me gusta mucho la historia de Ruth Bader Ginsburg, que fue jueza, porque ella abrió camino en Estados Unidos y cuando hablamos de la política de cuidados, ella ponía en el acento que se tenía que reconocer que el trabajo de cuidados era trabajo, que tenía que tener licencias laborales. Fue una batalla titánica la que tuvo que librar. Y hay una película de su vida que se llama Because of Sex, realmente es por el género, pero es una figura emblemática. Después llegó a ser ministra de la Suprema Corte en Estados Unidos, Clinton la promovió, pero además una mujer con una fuerza, con una calidad intelectual extraordinaria. Y cómo desde el Poder Judicial y desde el ámbito de la justicia alguien puede hacer el cambio. Lo puede hacer no solo en el ámbito de la política, sino utilizando la ley. Entonces me emociona mucho y también en el caso de las figuras emblemáticas, cuando uno piensa en Sudáfrica y uno piensa lo que hizo Mandela,
habiendo estado preso tantos años en las condiciones más terribles, nunca acabaron con su espíritu, con sus ideales, con su esperanza, y como cuando salió sin amargura, hablando de la necesidad de que blancos y negros construyeran un país en lugar de ir a la venganza. Y me parece que esa es una lección, sobre todo en la política, hoy que estamos tan confrontados, pero generalmente a lo largo de la vida, cuando uno encuentra la polarización, ¿por qué no dialogar? ¿Por qué no construir hacia adelante? Y Mandela es una figura que admiro muchísimo. Oye, ¿superhéroe o superheroína real o ficticio que te guste? ¿Superhéroe o superheroína? Bueno, me gustan todas las superheroínas. Me gusta porque cuando veo a mi pequeña nieta, me gusta que ella tenga confianza en sí misma, que diga, sí puedo, sí voy a salir adelante. Pero hay una caricatura de una niñita pelirroja, y es una niña que en lugar de la historia de las princesas, que eran felices, se casaban, en fin, no, esta es una niña que es líder. Entonces me gustan mucho esas figuras. Oye, y por último, si no te hubieras dedicado a la política, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Pues a lo mejor estaría dando clases, me gusta mucho la historia, y entonces, como tú lo sabes, siempre hago referencias históricas, porque creo que tenemos que construir hacia el futuro, pero sabiendo de dónde venimos. Es probable que me hubiera dedicado a eso, y en el ámbito público, pues a estar con organizaciones de sociedad civil, que además siempre he tenido, como yo digo, una doble militancia, la partidaria y por otro lado la sociedad civil. Muchas gracias, Amalia. Eres una inspiración para muchos y muchas de quienes nos dedicamos a la política. No, y yo te quiero muchísimo y admiro tu inteligencia y tu liderazgo. Acá controlando este grupo, que es un grupo en el que cada quien tiene su rollo. Viniendo de ti es un enorme halago. Muchas gracias. Nos vemos pronto con la próxima entrevista. Gracias. Qué padre. Y ese libro de Chimamanda me lo aventé en Navidad, pero es así, es un... Oye, yo creo que estaría padre si van a editar, por ejemplo, cuando habla de los libros, pues hay que meter los libros, y si la heroína esta que dice de la caricatura, ay, sí, meter la caricatura. Ay, sí. Lo que sea, ¿no? Para irle... Va, buenísimo. Ay, qué ¿Cumplimos? No, perfecto, muchas gracias. Ay, qué bueno. Ahí está muy bien. ¿Otra más? Listo, gracias. Gracias. Me encantó. No quiero contar nada. No, y además Ya, no me avisó de qué se trataba. Ando en mi faceta de entrevista.